La muerte madrugó y atacó en la ruta al Pacífico. Resolución sobre conflicto entre Guatemala y Belice, sin fundamento. Diputada denuncia ataque mediático por su preferencia sexual. El peligro y el miedo abrazan a vecinos de la zona 6 capitalina. Los 8 oficialistas acusados de discriminación no pueden abandonar el país. En el mundo, presidente de Filipinas le voltea la cara al mandatario estadounidense. Y en los deportes, mañana el pescado dice adiós al combinado nacional. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches y bienvenidos. La muerte visitó hoy la ruta al Pacífico y se llevó 4 almas durante un accidente de tránsito donde prevaleció la imprudencia y la alta velocidad. Las últimas 72 horas han sido fatales en Guatemala en cuanto a accidentes de tránsito se refiere. El saldo es de 10 personas sin vida, pérdidas materiales importantes y congestionamiento vehicular. Uno de los casos más impactantes ocurrió en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Amatitlán. 4 personas viajaban en un pick-up rumbo al hospital del municipio en mención, supuestamente con la intención de donar sangre para un familiar. Pero la muerte se cruzó en su camino y su sangre quedó esparcida sobre la cinta asfáltica. Se desconocen las causas del por qué el conductor del pick-up perdió el control del volante. El automotor se pasó al carril contrario y colisionó contra un tráiler. El impacto fue fatal. En el lugar quedaron fallecidos Alejandro Rivera, de 22 años, Carlos Enrique Jiménez Oliva, de 35, y Gustavo Romero, de 30. El piloto del pick-up fue identificado como Marvin Pojón. Se aferró a la vida hasta su ingreso al mismo hospital donde se suponía iba a donar sangre, pero fue declarado fallecido minutos más tarde. La muerte celebra esta noche. Y como es habitual, las secuelas de un accidente de tránsito afectan a personas que nada tienen que ver con el percance. Decenas de automovilistas se vieron afectados por el congestionamiento vehicular que ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana. Pero la ruta fue despejada hasta que el Ministerio Público terminó su trabajo en la escena, aproximadamente 5 horas más tarde. Y la zona 11 capitalina también fue escenario de un percance automovilístico. Afortunadamente, no hay muertes que lamentar. En la zona 11 capitalina, inmediaciones de la 10ª Avenida y 34 Calle, también se registró un aparatoso accidente de tránsito, sin que se registraran víctimas mortales. El hecho lo protagonizaron el piloto de un taxi y el conductor de una camionetilla de modelo reciente. Los socorristas atendieron el llamado de emergencia y únicamente remitieron a un centro asistencial a las personas que viajaban en el vehículo de alquiler. El taxista narró ante nuestras cámaras cómo sucedió el percance. Según él, el hecho es el resultado de la falta de señalizaciones de tránsito en el sector. Lo que pasa es como el carro venía rápido, entonces como el semáforo no funciona, y entonces como él pasó de largo y no sé, chocamos más bien. ¿Usted venía sobre la 33 o sí, no venía para abajo, sí, él venía para acá. El pasajero del taxi indicó haber salido desde muy temprano de su casa para poder presentarse a su lugar de trabajo en la zona 1 capital. Por problemas de tránsito y falta de autobuses en el sector donde reside, decidió abordar el taxi con el objetivo de no llegar tarde a su destino, sin imaginarse lo que sucedería. El percance ocasionó una fuerte carga vehicular en el sector y la vía estuvo cerrada por varios minutos. La ruta se despejó después que el dueño del taxi y el propietario del otro vehículo acordaran el pago de daños ocasionados. 2 coyotes fueron sorprendidos y capturados en Huehuetenango cuando dirigían a un grupo de salvadoreños hacia territorio mexicano. 2 presuntos coyotes o personas dedicadas a la trata de personas fueron capturadas en Huehuetenango cuando pretendían pasar la frontera con 13 personas de nacionalidad salvadoreña en el interior de un autobús de manera ilegal, quienes fueron trasladadas a la Dirección General de Migración. Con este hallazgo, la Policía Nacional Civil ha interceptado 43 indocumentados que intentaron
llegar al país del norte a través de nuestro país. Los supuestos coyotes fueron identificados como Wilson Giovanni Mérida Galicia, de 34 años de edad, y Otoniel Pascual Juan, de 18. El pasado 30 de agosto, unos 30 migrantes de origen africano fueron interceptados en un operativo efectuado en el kilómetro 292 de la ruta interamericana Colotenango-Huehuetenango. Según las autoridades, 25 adultos y 5 niños originarios del Congo se dirigían a la frontera con México. El pasado 31 de julio, también un grupo de 37 salvadoreños fue detenido y remitido a la Delegación de Migración de la aldea La Mesilla, La Democracia de Huehuetenango, después de un operativo policial que permitió la captura de 2 presuntos coyotes. Y en otro tema, Anabela de León se abstiene a declarar y otros implicados en el caso Botín del registro de la propiedad argumentan con algunas contradicciones los señalamientos del Ministerio Público. Hoy continuó la primera declaración de los implicados en el caso denominado Botín del Registro General de la Propiedad, quienes fueron capturados el pasado jueves. Ante la juez sexto del ramo penal, el Ministerio Público presentó los delitos imputados a los 22 acusados, quienes posteriormente declararán para debatir los argumentos ante la juzgadora. La Fiscalía sostiene que los 22 incurrieron en delitos de peculado por sustracción y falsedad material. Asimismo, usted, Patricia Noemí Chacón Cabrera, por haber insertado los respectivos informes laborales y las facturas emitidas y las declaraciones faltas de actos sobre labores técnicas que nunca prestó a favor del Registro General de la Propiedad y según las obligaciones estipuladas en los contratos suscritos con la finalidad que se le pagara dichos servicios, nunca se llevó a cabo por su parte, por lo que esta representación considera que dicha conducta o dicha acción encuadra plenamente en el delito de falsedad ideológica. Una de las implicadas, al proporcionar sus datos personales, también indicó que en la mayor parte de su vida laboral se ha desempeñado como maestra en el departamento de Zacapa, pero durante unos meses sí trabajó para el Registro General de la Propiedad. ¿No ha dejado de trabajar para la escuela? No, solo en esa escuela he laborado. ¿Usted no trabajó en el Registro General de la Propiedad? Sí. La exdirectora del registro, Anabela de León, quien presuntamente dirigía una red dedicada a la creación de plazas fantasma y malversación de fondos, se abstuvo de declarar este lunes y espera la asesoría de sus abogados defensores para debatir los argumentos en su contra que presentó el Ministerio Público. La ruta interamericana es también denominada la ruta de la muerte. Ahora se le suma otro calificativo, la ruta de los machetazos. Así es, porque así se enfrentan pilotos y ayudantes para pelear por el pasaje. La ruta interamericana, la carretera hacia el occidente del país o la ruta de la muerte, como usted prefiere llamarla. El punto es que constantemente es escenario de todo tipo de incidentes y accidentes. El pasado fin de semana, en la entrada a Santiago Zacatepeques, ocurrió un accidente de tránsito protagonizado por 2 unidades de transporte colectivo. Una se dirigía hacia Zaragoza y la otra hacia Patzún, Chimaltenango. La eterna pelea de pasaje de los conductores provocó el percance que afortunadamente solo dejó daños materiales. Pero los pasajeros de las unidades se llevaron un buen susto. Anoche, el escenario fue el kilómetro 39 de la misma ruta. Esta vez, un autobús, otra vez con dirección a Zaragoza, impactó contra un microbús, supuestamente por pelear pasaje. El saldo fue de 3 personas fallecidas y con ese dato, sin duda, sobra hablar de las pérdidas económicas. El último caso. Se trata de un video captado por un guatemalteco sobre una pasarela en las cercanías de la entrada a Santiago Zacatepeques, aquel lugar conocido como Santiaguito. Aquí se muestra a 4 gladiadores de la ruta interamericana. Los sujetos se lanzan puñetazos, patadas, aruños y hasta escupidas si es posible. El punto es hacerse daño. Pero aunque parezca gracioso por momentos, preste atención, porque parece que la pelea es a muerte. Uno de los señorones tiene un machete y no duda en utilizarlo contra el rival, aunque la verdad nunca ataca con el filo. La lección para el que está en el piso es una buena planaseada. Y después de eso, córranse para atrás porque el carro está vacío y los sillones son de 3. Dicen las malas lenguas que después del show
La pelea por pasaje continuó en la ruta, exponiendo a los pasajeros de una manera absurda y finalmente las unidades terminaron impactando kilómetros adelante. Pero repito, esa información es solo un chisme. Lo que sí está claro es que la ruta interamericana es cosa seria y si lo sabemos todos, yo diría que ejecutar operativos de seguridad constantes en esa carretera es urgente. Pero bueno, eso es solo lo que yo creo. Iniciamos este bloque. Guatemala rechaza el informe de la Organización de Estados Americanos que exculpa a soldados beliceños por el asesinato contra un niño guatemalteco. El gobierno de nuestro país demanda una investigación profunda. Después que la OEA detallara en un informe que Belice no tenía responsabilidad en la muerte de un niño guatemalteco en la zona de adyacencia con Belice, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfatizó que nuestra nación rechaza el informe de la OEA que responsabiliza a campesinos guatemaltecos de haber provocado el ataque de las Fuerzas Armadas de Belice. Morales dijo este lunes que se dio a conocer cuáles son las inconsistencias en el informe en torno al incidente armado en la zona de adyacencia en Belice y se debe tener implicaciones penales para los responsables de la muerte del menor guatemalteco. Además, que el informe no es concluyente, resaltó. Desde que se recibió el informe de la OEA, instruí a Cancillería que se conformara un equipo interinstitucional de profesionales en investigación criminológica, en balística, en medicina forense, en metodología y procedimientos de Fuerzas Armadas y de Defensa y de todas las disciplinas que fueran necesarias para poder analizar el informe y poder presentar ante la OEA nuestra posición definitiva respecto de ese informe. El hecho es que un niño guatemalteco ha muerto. Y ha muerto por disparos de un fusil de alto poder, según el mismo médico forense de Belice, que lo estableció en el informe que dio al momento de hacerse la necropsia. Solo ese documento bota todo el informe que fue presentado. No digamos con toda la evidencia que se ha recopilado y que se está presentando como parte de la inconformidad por el gobierno de Guatemala para rechazar categóricamente ese informe. Guatemala rechaza categóricamente el informe dado por la OEA y solicita, como se dijo desde el inicio, que el informe sea concluyente y que tenga implicaciones penales para los responsables. El 26 de agosto pasado se publicó el informe de la OEA y desde esa fecha Belice ha solicitado una disculpa de Guatemala por el incidente que dejó un connacional fallecido. Ante ello, la respuesta oficial de la Cancillería guatemalteca ha sido que Guatemala no pedirá ninguna disculpa a Belice cuando se está negando justicia, por lo que solicitarán a la entidad regional un nuevo informe e incluso podrían pedir la intervención del Tribunal Internacional de Derechos Humanos. En el informe se dice que el menor Julio René Alvarado se había adentrado en la zona de adyacencia administrada por Belice y falleció a causa de los disparos realizados por los guardabosques beliceños que forman parte de las patrullas de vigilancia. El joven de 14 años supuestamente se adentró 562 metros al este de la línea de adyacencia y ahí se produjo un intercambio de disparos, según las evidencias encontradas en un árbol, que indican que los proyectiles venían del lado donde se encontraba la familia guatemalteca. El invierno y el deterioro de los recursos naturales provoca la pérdida del patrimonio de familias que viven en zonas marginales. No tienen a dónde ir, pero el riesgo es inminente. La vivienda que construyeron quizá durante décadas, hoy deben dejarla y vivir en un albergue temporalmente,
mientras buscan un lugar donde instalarse. Hablamos de más de 30 familias que debieron dejar su hogar hoy ubicado en la colonia Jesús de la Buena Esperanza en la zona 6 capitalina, por existir un alto riesgo de hundirse o caer al fondo de un barranco tras un colapso. La Conred monitoreaba la zona desde hace varios meses y tras un estudio declararon el lugar como inhabitable. Las grietas en las viviendas y en la superficie son evidentes y cada día son más grandes. Nuestro equipo periodístico tuvo acceso a una de las casas con mayor daños y grabó las condiciones en que tenían que vivir estos guatemaltecos. El día del jueves empezó esto y el día de, o sea, la noche de anoche siguió esto, ¿va? Estábamos durmiendo como a las 12 de la noche cuando empezó a llover y salimos, porque empezó a llover, el agua empezó a filtrar y según como que aquí los vecinos de arriba, ¿va? Que a las 2 de la mañana retumbó esto, fue cuando se rajó más estas paredes que no estaban así. Comenzaron a sonar láminas y nos pusimos un poquito nerviosos y cuando salimos ya estoy abierto más de lo normal de lo que se abrió el día jueves. Prácticamente nosotros ya no estamos aquí en la casa, ¿va? Sino que andamos con unos vecinos que nos dijeron que estemos ahí mientras, ¿va? Porque la municipalidad nos asignó albergue, pero está lejos de aquí, nosotros todavía tenemos pertenencias aquí, ¿va? Y durante la casa no se ha ido, pues nosotros estamos velando por las pertenencias que están aquí, ¿va? La Conred sigue de cerca el caso. El riesgo de registrarse un colapso aumenta cada vez más que se registra actividad lluviosa y para evitar una tragedia en la que tengan que lamentarse muertes, decidieron optar por la medida drástica. Preliminarmente se hablaba de un salón en la zona número 6 de la Policía Nacional Civil, pero es parte también de los requerimientos y parte también de la verificación de otros centros que puedan atender a estas 30 familias que es necesario que evacuarlas y que no se encuentren en esa condición de riesgo. La mayoría de familias son de escasos recursos y aseguran no tener un lugar a donde ir. Toda su vida han vivido en esas casas que hoy dejaron y temen quedar a la deriva y no recibir apoyo por parte del Estado. Y lo que yo pues pido pues que nos apoyen, digamos, los que están encima de nosotros, las autoridades, ¿verdad? Que pongan cartas en el asunto y que nos apoyen, ya que nosotros somos personas de escasos recursos, somos pobres, ¿verdad? Y seguimos con el tema y los vecinos del asentamiento en riesgo decidieron alzar la voz en exigencia de las autoridades para que tomen en cuenta la situación que viven y acciones de manera inmediata. La mala noticia es que, como es habitual en este país, manifestar es sinónimo de afectar al que nada tiene que ver con el problema. Los vecinos del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza paralizaron el tránsito vehicular sobre el puente Belice como medida de presión y esto provocó congestionamiento vial durante varias horas. Advirtieron antes de retirarse que las medidas de hecho continuarán si el gobierno hace caso omiso a sus demandas. Y autoridades guatemaltecas inician acciones para evitar mayor contaminación en la cuenca del río Motagua. El alto y desconsiderado grado de contaminación del río Motagua, que cruza 19 municipios en departamentos al oriente del país, genera un panorama desolador en las playas del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, en Honduras. Pero durante su trayecto por Guatemala, las interminables toneladas de basura y posiblemente otros químicos y desechos humanos mantienen turbia y con mal olor el agua y más. Se asemeja a un inmenso desagüe de alta velocidad que a un río que agoniza y anhela llegar al mar para su alivio. Esta problemática estuvo a punto de llegar a una demanda contra el Estado de Guatemala por contaminación de recursos naturales que afectan a países vecinos, pero una reunión entre autoridades de ambos países, afortunadamente Honduras otorgó un ultimátum, pero con avances de las acciones de descontaminación. Autoridades del Ministerio de Ambiente y del Instituto de Fomento Municipal definirán qué áreas durante el cauce del río serán las apropiadas para colocar redes de captura de desechos. Para mediano y largo plazo ya se ha iniciado la gestión y está aprobado un proyecto ante el Fondo del Medio Ambiente Mundial, el cual pretende incorporar soluciones concretas a través de 8 plantas piloto, tanto para el manejo de los residuos sólidos como de las aguas residuales en territorio priorizado. El trabajo es arduo, pero las autoridades también necesitan de la conciencia de miles de guatemaltecos para que eviten tirar basura en el cauce de los ríos porque, como un karma, el daño de seguro les regresará disfrazado de enfermedades y dificultades para conseguir alimentos. Siempre en el tema de contaminación, pobladores de una comunidad de Retaluleu manifestaron contra una empresa camaronera a quien acusan de verter químicos en 2 esteros.
Pescadores de la aldea El Rosario en Champerico, Retalhuleu, bloquearon la calle que comunica a una empresa camaronera a quienes acusan de verter químicos y aguas residuales a los esteros, lo que ha ocasionado supuestamente una serie de mortandad de peces en el lugar y en los últimos días se ha incrementado. Esta situación, según lo externaron los afectados, los limita, ya que ellos dependen totalmente de la pesca y es su fuente única de sustento, además que sus familias y animales consumen este producto y el agua también está contaminada. 500 familias que están ubicadas en la aldea del Rosario, Santa Rosa, Granadas, 20 de octubre, todas estas comunidades están siendo afectadas por esto mismo. Y nosotros ahorita lo que pedimos es que las autoridades correspondientes vengan y nos puedan venir a aclarar toda esta situación, porque ya tenemos varios informes en el cual nos declaran de que tendrían que venir a hacer una inspección a los esteros, pero no han venido los señores del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es duro, porque definitivamente nosotros vivimos de la pesca y ahorita los señores de la camaronera botaron sus desechos nuevamente y se murió un sinfín de camarones, quintalajes se murieron de camarón y pescado. Entonces, y jaiba, señores, legalmente nosotros ya no hayamos qué hacer con estos señores. Vinieron los del Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala y hasta hoy día ya no nos volvieron a visitar. Vecinos de la aldea aún continúan esperando la pronta intervención del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Además que por la contaminación del agua buscan que se realicen estudios por temor a que peligren sus vidas y también puedan quedar sin el sustento diario. Ocho diputados oficialistas acusados de actos de discriminación perdieron su inmunidad y ahora también están arraigados. La acusación del Ministerio Público contra 8 diputados oficialistas que son acusados por los delitos de abuso de autoridad y discriminación empieza a tomar forma. El ente investigador ha tirado sus cartas y los padres de la patria empiezan a sentirse acorralados, después que los fiscales a cargo del caso solicitaran arraigo contra ellos. Es porque estamos sufriendo vejámenes, porque no nos han dejado ver el expediente. Nuestros abogados se han presentado y hasta este momento no han dejado que enseñarnos la resolución de la Corte Suprema de Justicia o el expediente de cómo resolvió el juez pesquisidor, ni eso siquiera hemos podido ver. Los diputados no hemos sido notificados, ni siquiera hemos podido tener acceso al informe del juez pesquisidor. Entonces, en lo personal me preocupa bastante de que el proceso va a estar viciado. Todo inició después que la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, los denunciara por haber denigrado su origen indígena y haberla insultado presuntamente. La denuncia se hizo viral a través de las redes sociales y desde entonces, según ellos, son amedrentados e insultados. Por ello presentaron hoy una exhibición personal a su favor. Para no mencionar nombres, que somos delincuentes. Y nos preocupa pues porque en las redes sociales sí nos está persiguiendo mucha gente. Sin embargo, ello no impide que la investigación continúe su curso y no puedan ser investigados. Los 8 congresistas perdieron su inmunidad y podrían enfrentar un proceso penal si el juez pesquisidor encargado de estudiar el caso brinda un dictamen a favor del Ministerio Público. Un traductor de idiomas que trabajaba en el rescate de niños con desnutrición fue asesinado en una comunidad de Retalhuleu. En un negocio de Champerico, Retalhuleu, un hombre fue atacado a balazos por desconocidos. Vecinos del lugar indicaron que la víctima era traductor de inglés en una fundación que se dedica a la recuperación de niños con desnutrición crónica y desconocían las causas del asesinato, además que tampoco había comentado si estaba siendo amenazado. El hombre fue identificado como William Giovanni Benítez Gramajo, de 39 años, y quien tenía 8 años de trabajar en la fundación. Según testigos del ataque, el hombre estaba cenando y bebiendo bebidas alcohólicas cuando fue atacado. En el lugar quedaron 15 casquillos. En la zona 6 de Misco ocurrió un desprendimiento de tierra, específicamente en la colonia Lodebrán. Se trata de un lugar transitado por decenas de automovilistas todos los días y los vecinos del lugar han manifestado su preocupación ante la posibilidad de una tragedia. Únicamente se ha colocado una cinta de precaución, pero los vecinos creen que de nada sirve la advertencia si no se realizan los trabajos necesarios en la zona, sobre todo porque el invierno se podría extender hasta la segunda quincena de octubre, esto según el reporte de los expertos.
Y en otro orden de noticias, vecinos señalan a maquilas de derramar químicos que causaron daños al sistema de drenajes en las colonias de la zona 7 de Misco. Autoridades de Misco especulan que los daños ocasionados al sistema de drenajes en la colonia Pablo VI en la zona 7 son el resultado del deterioro que provocan los desechos químicos de varias maquilas ubicadas en la zona. Se especula que a raíz de este problema se han registrado varios hundimientos de tierra en dicha colonia. Aseguran que en los próximos días se estará supervisando alrededor de 20 empresas dedicadas a la producción de textil, con el objetivo de verificar si cuentan con las normas sanitarias establecidas. Ante ello, la Municipalidad de Misco está realizando unas inspecciones durante esta semana a más de 20 maquilas que funcionan en la zona 7 de Misco, y se va a establecer de que si hay maquilas que están lanzando sus químicos en las aguas negras en los drenajes municipales, se les va a requerir que construyan una planta de tratamiento o bien que puedan contratar a empresas que extraen los desechos químicos. Si los empresarios se niegan a cumplir con las normas, se habla de multas de varios miles de quetzales o un posible cierre de la empresa por orden de un juez municipal. Muy bien, esta noche trasciende el despido de quienes estaban al frente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, más conocida como SAS. Se trata de Jorge Ignacio López Jiménez, quien fungía como secretario, y César Augusto Sagastume, quien era el subsecretario. El anuncio fue hecho a través de la cuenta de Twitter del gobierno guatemalteco, donde se publicó la fotografía del documento que oficializa la decisión del presidente guatemalteco. El texto final señala que la medida fue tomada con el propósito de favorecer cualquier investigación contra los ahora exfuncionarios y de manera extraoficial se habla de un caso de espionaje. Vamos en este momento a hacer un enlace con mi compañero Samuel Orozco, quien se encuentra en la zona 3 de Misco. En este lugar nos reportan en nuestra sala de redacción que un importante operativo policial ha permitido la incautación de supuestamente cocaína. Samuel, muy buenas noches. Adelante con el reporte. Corina, muy buenas noches. Precisamente ubicados con la unidad móvil sobre la Tercera Avenida y 13 Calle de la zona 3 de Misco, frente a unas bodegas que se ubican en este lugar. Aquí hay aproximadamente 8 autopatrullas de la Policía Nacional Civil, de las unidades antinarcóticos, y es que se realizó un operativo con 2 vehículos luego de una denuncia que entrara a la unidad de antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. ¿Qué es lo que se ha localizado hasta el momento? La unidad canina pues ha encontrado 35 kilos de posiblemente cocaína, ya que se están realizando las pruebas de campo. Por el momento van 35 paquetes, sin embargo quiero contarte que según lo que nos ha manifestado la gente del Ministerio Público de la PNC, es que también el perro dio alerta en el tablero de una camioneta de color azul, una marca Mazda, y también hay un vehículo BMW rojo que también falta por ser revisado. Sin embargo, pues los 35 kilos van en la parte de abajo de los sillones, pero posiblemente también hay en el tablero, ya que ahí marcó alerta. Esto es lo que se está reportando por el momento. El operativo podría terminar entre 2 y 3 de la mañana y hay 3 personas retenidas preventivamente. Sin embargo, sabemos que según la ley de 5 gramos o más puede ser llevado a los tribunales correspondientes. Así es que no se han dado a conocer los nombres por temas de estrategia y seguridad, pero sí están retenidas preventivamente, Corina. Samuel, en las horas de la tarde, noche, se congestiona el tránsito vehicular. Entendemos que estos operativos requieren de cierta movilización, principalmente en este sector de Misco, en donde hay bastante circulación de vehículos. ¿Cómo puedes reportarnos tú esta situación respecto al tránsito vehicular a esta hora de la noche? Bueno, en este momento la cámara va a enfocar donde precisamente el tránsito aquí se torna bastante lento. Aquí es una conexión muy importante entre la calzada San Juan, la calzada Mateo Flores y calzada Roosevelt. Así es de que sí se está viendo un poquito complicado. Afortunadamente por la hora pues ya no hay muchos vehículos, pero los que tienen que pasar sí tienen que esperar un poquito, ya que como solo es de 2 carriles, un carril lo está utilizando totalmente el Ministerio Público para hacer sus pesquisas correspondientes, ya que aquí están los vehículos, pero de lo contrario, pues todo ya se torna de forma regular en este sector de la zona 3 de Misco. Corina, buenas noches.
Gracias, Samuel, por tan importante reporte y también por hacer este llamado a los amigos que circulan por este sector de la ciudad capital. Estaremos pendientes. Bien, continuamos con la información. Diputada al Congreso de la República denunció ser víctima de discriminación por sus preferencias sexuales. La diputada de la bancada Convergencia, Sandra Morán, se presentó a la PDH donde denunció ser víctima de ataques en su contra vinculados a su preferencia sexual. La parlamentaria manifestó que los motivos de los ataques es derivado de grupos conservadores que están en contra de la agenda que maneja y por poseer la presidencia del Foro Parlamentario de la Mujer. Esto se suma a los ataques que se dieron a partir de la noticia de que yo estaba presentando una ley de aborto, que todavía no la tengo. Es una acción en camino, no es necesariamente eso lo que estamos discutiendo, pero se suma a estos ataques. Entonces aquí es la reacción a esa posibilidad y la prevención por si acaso hay más una agenda más progresista que ellos lo están poniendo como la injerencia extranjera y como el pensamiento colonialista en este país. Morán culpó directamente a las asociaciones conservadoras del supuesto ataque mediante las redes sociales, por lo cual espera una investigación del caso. La diputada recibió apoyo de organizaciones de mujeres y feministas que se sumaron al respaldo hacia la congresista. Esto pues evidencia una violación a derechos humanos de las mujeres, en el cual con el hecho de decirle de que como ser lesbiana no puede dirigir un parlamento, no puede ser presidente de un parlamento, pues eso pues ya es un hecho que constituye una violación a los derechos como mujer, su dignidad como mujer. Y la crisis del sistema penitenciario, aparte de ser causa de denuncias ante organizaciones de derechos humanos, también le permitirá a los reos aprender el arte culinario. Estas son las razones. Al parecer, reos de los 21 centros carcelarios del país deberán ganarse sus 3 tiempos de comida y ya no esperarán cómodos y campantes formar parte de las respectivas filas para recoger la ración de desayuno, almuerzo y cena. Esta medida surge ante la crisis financiera, entre otras numerosas, que enfrenta el sistema penitenciario. Esa crisis llevó a las autoridades a plantear un proyecto denominado Cocinas Penitenciarias, que involucraría a los privados de libertad en la preparación y servicio de sus alimentos. El próximo 16 de septiembre, las 7 empresas proveedoras de los alimentos al sistema penitenciario suspenderán el servicio por incumplimiento de pago, que ya alcanzó una mora de 12 meses. Representantes de las 7 empresas afectadas por mora en el pago solicitaron la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos para evaluar si es conveniente y recomendable que los reos preparen y sirvan los alimentos, porque sería otro control que ellos mantendrían en las cárceles. El sistema penitenciario mantiene una deuda por alimentos que supera los 110 millones de quetzales. Además, de 2010 al presente año, aumentó en un 45% el número de reclusos en el ámbito nacional. Otro dato interesante es que el Estado invierte en cada reo un promedio de 44 quetzales diarios y el contraste es que la inversión por cada niño en el sistema educativo es de 15 quetzales por día. A pesar de los pros y los contras por el proyecto Cocinas Penitenciarias, por lo menos los reclusos en su proceso de reinserción a la sociedad aprenderían oficios de chef, aunque solo con la preparación de platillos muy sencillos y que calman el hambre en las cárceles hacinadas y bajo el control de ellos mismos. Muy bien, preste mucha atención porque los análisis médicos son alarmantes. Revelan que el virus del Zika está incontrolable y cada día aumentan los casos de contagio. ¿A quién pueden engañar? El virus del Zika se ha convertido en Guatemala en una epidemia que parece incontrolable. El listado de personas infectadas cada día aumenta y los casos de personas por el virus que presentan enfermedades neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré y microcefalia en bebés recién nacidos son cada vez más recurrentes. Se dice que existen más de 3.000 casos asociados al virus, pero la cifra no ha logrado ser confirmada por representantes de la cartera sanitaria. Estas incongruencias en los datos entre lo que ha reportado el Hospital Roosevelt particularmente a través de su grupo de infectólogos, que cabe resaltar, son personas muy reconocidas dentro del gremio médico, nos demuestra la forma desarticulada en la que actualmente está trabajando el Ministerio de Salud. El viceministro de Salud fue cuestionado acerca del tema y reiteró
que trabaja en la investigación y tratamiento de los casos confirmados. Estamos estableciendo una normativa para el abordaje integral del Zika. Esta normativa nos va a servir para orientar a todas las personas, desde los auxiliares de enfermería que están dando atención en los puestos de salud hasta los hospitales, respecto a cuál va a ser el abordaje y que debe desarrollarse a los pacientes que puedan estar afectados. El representante de la Organización Panamericana de la Salud se refirió a la crisis sanitaria que podría enfrentar el país si no se toma en cuenta las medidas precautorias con los pacientes y un plan que evite la proliferación del mosquito transmisor del virus. El abordaje del problema de Zika presenta retos de salud pública que requieren esfuerzos coordinados y por eso se hace necesario un enfoque integral complementando los derechos humanos en el marco de la respuesta a la atención de las familias afectadas. 195